Bienvenidos a un nuevo estudio de escuela sabática titulado El Tabernáculo. Comencemos con una oración. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra a través de esta guía de estudio de la lección de escuela sabática. Queremos pedir tu bendición y que las lecciones que se encuentran en este estudio puedan ser de gran bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El título de la lección de esta semana es El Tabernáculo y el texto clave se encuentra en Éxodo 40, 34 y 38 y dice de la siguiente manera: Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dice la introducción de la lección que la principal tarea del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la nuestra hoy es vivir de acuerdo a una estrecha relación con el Señor y así poder reflejar su carácter. Es decir, nuestro compromiso o tarea hoy es vivir una vida de devoción diaria con Jesús, una relación estrecha con Él. Y entre más nos relacionamos con Jesús, su carácter es reflejado en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice que entre más miramos al Señor, reflejamos como en un espejo su gloria, su carácter. Y dice la lección de escuela sabática, en el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que le temieran. El pecado hace que los seres humanos teman a Dios y este temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. La buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha y reparar la relación rota al llamar al pecador a volver a Él. ¿Dónde estás? Vemos a través de la historia bíblica que Dios quiere acercarse a nosotros. Y desde el Edén, como dice la lección, vemos cómo Dios está dispuesto a buscarnos para volver a tener una estrecha relación con Él. Comencemos con el repaso de esta semana. El día domingo lleva por título el sábado del Señor. Y saben, hermanos, el sábado es una verdad bíblica indiscutible. Por muchos argumentos que puedan dar, la Biblia enseña que el sábado está desde el principio de la creación y se guardará por la eternidad. No hubo un momento, como muchos creen, que Dios pausó esta situación del sábado, la observancia del sábado, para que entonces cada quien eligiera el día en que debía guardar, o muchos dicen es el domingo en honor a la resurrección. La realidad es que el sábado, desde que se instituyó en el Edén, es el día de la observancia que Dios espera que por amor a Él los seres humanos guarden. Ahora, muchos argumentan que Dios le dio al pueblo de Israel en Sinaí la observancia del sábado. La realidad es que cuando uno mira detenidamente las escrituras, por ejemplo, Éxodo 16, se nos muestra que el sábado ya era reconocido como el día de reposo, el día consagrado a Dios, antes de que Dios diera estos 10 mandamientos en el Sinaí. Es interesante porque quiere decir que el sábado no comenzó en Sinaí. Y entonces, si vemos o buscamos la primera mención del sábado es en el Edén. Y no solo se menciona el sábado, sino que se menciona consagrado, reposó y Dios lo santificó, por eso lo bendijo. Quiere decir que el sábado que se menciona en Éxodo 16, cuando Dios prueba al pueblo con el maná, y de hecho la prueba tenía que ver con la observancia del sábado, porque dice que muchos comieron ese maná y guardaron para otros días. Incluso dice la Biblia que algunos salieron a recoger en sábado y Dios se molestó y dijo, bueno, ¿hasta cuándo guardaré mis leyes? Quiere decir que la ley de Dios existía antes de que Él la proclamara. Es decir, Dios no inventó los 10 mandamientos en el Sinaí. Su ley ya existía antes, por eso pudo probar al pueblo de Israel, de acuerdo a Éxodo 16, con el sábado, dándoles el maná para que recogieran 6 días y descansaran el séptimo día. El hecho de que el pueblo de Dios no lo pudiese guardar en Egipto no significa que el sábado no estaba vigente. Ahora, quiere decir
que el sábado, aún hoy en día, es el día que Dios espera que los seres humanos guarden como respuesta a la salvación que Él nos ha dado. Y según la lección, el mensaje del sábado apunta en 5 direcciones. La primera es la básica y la obvia. Dios es el creador. El sábado nos recuerda que Dios hizo todas las cosas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, por eso descansó el sábado, por eso reposa todo el sábado. Es decir, cuando yo reposo el sábado, estoy reconociendo que yo vengo o yo estoy aquí en este planeta por creación. Dios creó todas las cosas. Es más, esta verdad bíblica es con la que comienza el libro sagrado. Y sin esta verdad no tendríamos ninguna otra. No existiría, por ejemplo, Adán y Eva, la caída, y como no habría caída, tampoco necesitaríamos de un Salvador. La verdad bíblica de la creación, de que Dios es el creador, que el sábado nos recuerda esto, es la verdad principal. Y el sábado es como un memorial cada semana que nos recuerda que fuimos creados por Dios. No solo eso, como dije, como fuimos creados, Adán y Eva pecaron, necesitamos un Salvador. Es decir, el sábado nos recuerda la necesidad de un Salvador y la promesa de que Dios hizo de que enviaría una simiente. Esto nos recuerda el sábado. No solo eso, sino que Dios establecerá en un futuro su reino, como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, así todos vendrán a adorarme delante de mí, dice Isaías. No solo eso, sino que la salvación proviene del Señor y que yo al guardar el sábado estoy reconociendo que esa salvación proviene de Cristo nada más, no de mis obras, no de lo que yo pueda hacer, sino como una respuesta a la salvación que Dios me ha dado. Y por último, el sábado nos enseña que Dios es el juez último de todas las personas y que quienes están en contra de Él serán juzgados justamente. Dice aquí la lección al terminar el día domingo. Según un dicho judío, el sábado guardó más a Israel de lo que Israel guardó el sábado. Aunque como adventistas quizá no lo expresamos de la misma manera, pregunta, ¿qué papel importante cumple el sábado en la vida de nuestra familia eclesial? Es más, el sábado es tan importante para los adventistas que está en nuestro nombre, adventistas del séptimo día. Muchas personas tienen una idea errónea en cuanto a lo que nosotros creemos. Algunos dicen, no, los adventistas creen que por guardar el sábado se van a salvar. No es así. Nosotros somos salvos y porque somos salvos guardamos el sábado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo no voy a amar a un Dios que me salvó de la miseria del pecado? ¿Cómo no voy a obedecer sus mandamientos si Él me salvó? Y los mandamientos, según la Biblia, no son gravosos, son buenos. La ley transforma el alma. Es decir, muchos cristianos han tomado mal el papel de la ley y piensan que nosotros al guardar el sábado estamos intentando por nuestros méritos ganar nuestra salvación. No es así. Nosotros simplemente obedecemos a Dios y le amamos y guardamos sus mandamientos porque Él ya nos ha salvado. Vayamos al día lunes. Lleva por título Las ofrendas y el Espíritu. Qué interesante es este día porque nos recuerda la ocasión cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y Dios le dijo que le pidieran a sus amos, que hasta ese momento lo fueron, y a sus vecinos, prendas de oro, de plata, toda cosa preciosa. Dios estaba proveyéndose desde antes para la construcción del santuario. Y es interesante porque Dios los enriqueció de antemano. Y después de que Dios los enriqueció, les pidió. Y es que así obra Dios. Dios nos da primero y luego nos pide. Prueba nuestra fe. Y dice la lección que para construir el tabernáculo, Dios le pidió a Moisés que hiciera una colecta con el pueblo, que pidiera al pueblo. Y lo interesante es que con la provisión que Dios hizo y reconociendo eso, el pueblo dio hasta que sobreabundó. Moisés tuvo que decir, ya no traigan más, es suficiente. Es decir,
es interesante porque el pueblo dio de corazón. ¿Cómo no dar de corazón si Dios los habría librado? ¿Cómo no hacerlo? Pero no solo eso, sino que, qué interesante, Dios dio el modelo, Dios dio los recursos, Dios impartió sabiduría a personas para que las personas pudieran utilizar los recursos para crear el modelo que Dios había hecho. La Biblia nos dice que dio de su Espíritu Santo y equipó y capacitó a personas para que pudieran hacer toda clase de instrumento, para que pudieran con su sabiduría y las habilidades que Dios les había dado construir detalladamente el santuario. Y dice la lección, es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades y destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo. Es interesante porque en la iglesia el Espíritu Santo da dones para la edificación de su pueblo. Ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico y no significa que haya fuerzas espirituales especiales dentro de los seres humanos. Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos de manera adecuada. Qué interesante. Ya esta idea de los dones está en Éxodo. Y cómo se amplía en el Nuevo Testamento, ya no para la construcción meramente de un edificio, sino del templo de Dios que es su iglesia. Y pregunta la lección, ¿qué dones espirituales has recibido cuando fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Y cuando fuimos llenos del Espíritu Santo? En el bautismo. Recuerda que los dones espirituales solo pueden florecer cuando cultivas el fruto del Espíritu en tu vida. Así que hermanos y hermanas, pensemos, algunos dicen, es que yo no tengo ningún don, ningún talento. No, Dios nos ha dado a todos, principalmente el don del Espíritu Santo cuando fuimos bautizados. Hechos 2:38. Y el Espíritu Santo nos da dones para que podamos ser de bendición para la iglesia. Todo el mundo que ha aceptado a Jesús como su Salvador y se ha bautizado tiene por lo menos un don. Hay que usarlo para la edificación y no como este hombre de la parábola que lo enterró. No tengo miedo, no sabía qué hacer con este don. Hermanos y hermanas, hay que usar los dones que Dios nos ha dado. Y no porque unos sean más visibles, quiere decir que son más importantes. No, Dios a todos les dio dones. Todos somos un cuerpo y todos los órganos, todos son importantes en Él. Vayamos al día martes. Lleva por título El tabernáculo construido. Y comienza con una pregunta bien interesante. Dice, lee Éxodo 36:8 y 39:31. Lo voy a leer, dice así. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Éxodo 39:31 dice, y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. No es de asombrarnos porque la Biblia dice claramente que Dios hizo todo que Moisés hizo todo como Dios le dijo, detalladamente. Todo lo que Dios le dijo a Moisés, eso lo hizo. Y es interesante porque nos enseña que Dios tiene cuidado por los detalles. El camino a Cristo dice que Dios tomó tiempo para crear las flores, las plantas, las hojas, que tiene cuidado de cada detalle. Y lo vemos aquí en el tabernáculo. Pero no solo para que entendamos que Dios es un Dios cuidadoso, que Dios cuando crea algo, tiene cuidado en el más mínimo detalle. Cuando uno ve el cuerpo humano, uno se da cuenta, los biólogos, las personas, los científicos, se maravillan de lo que es el cuerpo humano, especialmente cuando van al cerebro, se maravillan de ver lo complejo que es, que cada detalle importa y que si algo no está bien, entonces el ser humano tiene problemas. Es decir, Dios se preocupa por cada detalle y eso es algo bien importante porque quiere decir que cada cosa en nuestra vida, Él tiene preocupación por ella. Cada detalle en nuestra vida, cada cosa es importante por muy pequeña que sea.
Pero volviendo al tabernáculo, ¿por qué eran importantes los detalles? Porque el tabernáculo ilustraba el plan de salvación. Cada cosa, cada detalle enseñaba gráficamente el plan de salvación al pueblo hebreo. Y cuando uno ahora estudia el tabernáculo y ve el Nuevo Testamento, cómo todo se ha cumplido, uno se da cuenta que Dios puso en esos detalles la revelación del plan de salvación. El servicio o los servicios del santuario del tabernáculo tenía dos diferentes etapas o dos diferentes servicios: el servicio diario y el servicio anual. En estos servicios y en todo el tabernáculo, como ya dije, Dios estaba demostrando el evangelio. Pero no solo eso, el plan de salvación completo. ¿Qué pasos iba a seguir Jesús en el plan de salvación? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a resucitar? ¿Cómo iba a interceder? ¿Cómo va a terminar el problema del pecado? El santuario es el plan de salvación en miniatura. ¿Cómo se encarnó? La encarnación está en el santuario. Porque el santuario estaba entre el campamento, y vamos a ir más adelante en otro día de la lección, donde Jesús plantó su carpa entre nosotros. Es decir, desde el campamento, la ubicación, todo demostraba el plan de salvación. Por eso hoy en día es importante conocer el santuario y sus servicios para entender lo que Jesús está haciendo y lo que hará. Demuestra claramente cómo va a terminar y cómo en el último servicio anual se ponía las manos sobre los carneros, se sacrificaba uno para Jehová y luego todos los pecados eran confesados sobre el de Azazel y era enviado al desierto. Cómo todo eso ilustraba hasta el fin del pecado. Y decía que tenía dos servicios diferentes: el servicio diario y el servicio anual. Y demostraba las etapas del ministerio de Jesús en el santuario celestial. Dice la lección: el servicio anual realizado durante el día de expiación demostraba cómo erradica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. En la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor y traerá la solución final al problema del mal. El santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Él, quien invita a los creyentes a esa comunión. Qué interesante. Así que este día nos enseñó que Dios se preocupa por los detalles, pero que especialmente en el tabernáculo los detalles demostraban el plan de salvación y querían enseñarnos cómo Dios terminaría con el problema del mal. Vayamos al día miércoles. Este día se titula La presencia de Dios en el tabernáculo. Sabemos que Dios mandó hacer a Moisés el tabernáculo, la gente trajo todos los utensilios. Dios capacitó a gente con su Espíritu Santo para que pudieran trabajar los materiales y terminar la obra tal cual lo había hecho. Saben, esta es una enseñanza poderosa, porque Dios proveyó, Dios capacitó. Quiere decir que lo que Dios nos pide que hagamos es posible hacerlo porque Él provee y Él capacita. No podemos decir que no es posible, es posible porque nunca Dios nos pedirá algo que no se pueda hacer. Y sería muy injusto si no se pudiese hacer. Por ejemplo, en Apocalipsis dice al que venciere. Si no se pudiese vencer, sería injusto de parte de Dios pedirnos vencer si no se puede. Esta construcción del tabernáculo, al Dios proveer y al Dios capacitar, nos enseña que todo lo que Dios nos pide que hagamos, Él provee y capacita. Pero este día en específico nos enseña que la presencia de Dios quería estar en medio de su pueblo. Por eso mandó a construir el tabernáculo. Es interesante, hermanos y hermanas, porque cuando Moisés inauguró el tabernáculo, la presencia de Dios descendió. Y dice aquí, la gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es la bondad misma. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o la Shekinah.
El libro de Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y su conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. Es decir, el pueblo estaba seguro de que Dios iba al frente en el camino. Dice aquí la lección. El texto bíblico afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. En primer lugar, al final de la semana de la creación, y subraya que Dios terminó su obra. Al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara, y así acabó Moisés la obra. Y también se expresa esa idea cuando Salomón terminó la obra del templo. Quiere decir que esta dimensión entre el tabernáculo y la creación apunta a algo más grande, al momento cuando el Señor morará con nosotros en la santa y nueva Jerusalén, como el santuario de Dios. Y dice aquí, el hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia, miren esto, fue el gran clímax de los acontecimientos que comenzaron con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses de Egipto durante las 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque este es el clímax cuando Dios no solamente la entrada a la tierra prometida, sino este momento cuando Dios descendió. ¿Por qué este es el momento más importante? ¿Saben, hermanos? Porque como dice aquí, todo el plan para Dios volverse a reunir con su pueblo comenzó con el nacimiento de Moisés. Qué interesante. Quiere decir que todo esto lo hizo Dios para estar con su pueblo, no solo para meterlos a una tierra buena, a un lugar mejor, sacarlos de la esclavitud, no, Él quería estar con su pueblo. Fíjense todo lo que hace Dios para estar con nosotros. ¿De dónde nos ha librado Dios para estar con Él? La pregunta es, ¿realmente aprovechamos esa libertad para estar con Dios o para hacer otras cosas? Tristemente muchos del pueblo de Israel no entendieron esto, que Dios quería estar con ellos, quería tener una relación con ellos. Es lo que comienza diciendo la lección, que lo que nosotros debemos hacer es tener una relación viva con Dios y entonces vamos a mostrar su gloria a otras personas. Dice aquí, termina este día diciendo, ¿de qué maneras puedes experimentar la presencia de Dios? ¿Por qué es importante que lo hagas? Hermanos y hermanas, tener la presencia de Dios en nuestra vida es lo más importante que podemos hacer. A veces nos preocupamos por no hacer tal cosa mala, por no hacer esto, y dejamos a un lado lo más importante, que es buscar la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios esté en mi vida, todo lo demás será cambiado y transformado. Vayamos entonces al día jueves, que lleva por título Jesús habitó con la humanidad. Lee Juan 1:14, dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué interesante este texto que está lleno de lenguaje de Éxodo. En primer lugar, aquel verbo, Dios, fue hecho carne, es decir, se le hizo un cuerpo. Y es interesante porque el apóstol Pablo, cuando habla del cuerpo que Dios nos tiene preparado, habla de una casa, no de una tienda. Fíjense cómo todo se relaciona. Y la palabra habitó entre nosotros, esa palabra habitó viene de la raíz esquene, que significa tienda. Es decir, literalmente en el griego dice, plantó su carpa, puso su carpa entre nosotros. Está evocando la idea del campamento hebreo. Así como Dios construyó un tabernáculo y Él descendió en ese tabernáculo, el mismo Dios construyó, dice la Biblia, me tienes preparado un cuerpo y en ese cuerpo habitó entre nosotros. Qué poderosa lección tenemos del santuario. Por eso los que hoy en día dicen, no, eso del santuario ya no es importante. ¿Cómo? Si es la revelación del plan de salvación. Ahora, qué interesante. El pueblo de Israel tenía entre el campamento el tabernáculo. ¿Por qué era importante esto? Porque quiere decir que Cristo iba a vivir entre nosotros. ¿Por qué tenía Cristo que vivir entre nosotros? Porque nosotros somos pecadores y no podemos vivir una vida perfecta para ofrecerle a la ley lo que la ley exige. La ley dice, si tú vives perfectamente,
y no quebrantas ningún mandamiento, tú vives. Pero la Biblia nos ha dicho que nadie ha podido vivir esa vida, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso vino Jesús, para tomar nuestro lugar, no solo en la cruz, sino en la vida diaria. Es decir, Él con su vida pudo ofrecerle a la ley lo que nosotros no podíamos. Entonces Él se ofreció como un sacrificio perfecto y entonces la vida que Él merecía vivir por ser obediente, nos las da a nosotros. Por eso Él tomó nuestra muerte. Qué interesante, qué poderosas lecciones. Y dice aquí, la encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos estudiarán durante toda la eternidad. El apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. En virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, que habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto mientras viajaban hacia la tierra prometida. Hermanos, desde el Edén, Dios ha querido acercarse al hombre y el hombre le teme. Desde ese momento, cada vez que el ser humano tiene contacto con un ser divino o con alguien celestial, le tiene miedo. Por eso Dios tiene que decir, no teman, traigo noticias de gangoso, no teman, soy yo. Porque el hombre tiene miedo a lo divino. Por eso Dios se hace como uno de nosotros en la persona de Cristo Jesús y nos muestra cómo es el Padre, cómo realmente es. Habíamos tenido algunos malentendidos, algunos conceptos distorsionados de cómo era Dios. Dios es vengativo, nosotros debemos de ser igual. Dios dijo, no, yo no puedo dejar que la gente distorsione quién soy yo, por eso yo voy a ir a demostrarme. Por eso cuando Tomás le preguntó o le pidió, muéstranos al Padre, y eso es suficiente. Él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, yo soy exactamente como es el Padre. Vemos a Jesús y a través de Jesús podemos interpretar todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Hoy muchas personas no entienden eso. Hoy muchas personas no entienden que lo que Dios permitió allá, que a nosotros nos parece injusto, que a nosotros nos parece, ¿cómo Dios pudo permitir eso? Cuando vemos a Jesús entendemos que fue con base en el amor que siente por los seres humanos. Así que Cristo cumple la profecía del tabernáculo y se encarna entre nosotros, viene a vivir entre nosotros, muere por nosotros, asciende al cielo. Y es interesante porque desde el Edén, cuando Dios dijo, ¿dónde estás buscando al ser humano? El tabernáculo viene, asciende al cielo, no nos deja solos. La Biblia nos dice que al final Dios querrá estar con nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, nuevamente, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiere decir que la nueva Jerusalén que está en el cielo descenderá a este planeta. Y este planeta será la capital del universo. Aquí morará Dios con nosotros. Tendremos su presencia inmediata. Viviremos en la presencia de Dios. Y pregunta la lección: ¿cómo podemos aprender a resistir hasta el final en vista de lo que se nos ha prometido, merced al ministerio y la obra de Jesús? Imagínense ese momento donde estaremos en la presencia de Dios y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque todo habrá pasado. ¿Qué privilegio será eso? ¿Cómo estas promesas, hermanos, que tanta falta nos hacen vivir ahora en un mundo donde no sabemos qué pasará? Hay muertes, hay caos, hay injusticias, hay dolor, hay enfermedad. Y esas promesas, ¿cómo esas promesas nos ayudan a mantenernos firmes hasta el final? Recordemos, hermanos, que Dios quiere tener una relación estrecha con nosotros, una relación salvadora. Sí, esa relación
nos ayuda a dejar el pecado, a dejar de hacer cosas malas, que es por lo que más muchas veces nos preocupamos. Pero lo que también hace esa relación es transformar nuestra vida, nuestro carácter, para que podamos mostrar al mundo cómo es Dios. Y cuando Cristo venga, podamos disfrutar de una relación tan estrecha que viviremos en su misma presencia. Ojalá que esa sea una realidad en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Quiero invitarte para que me ayudes suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo nuestro contenido. Deseo que sea de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes escribirlo allí. Será de gran bendición leer y también poder responder a esos cuestionamientos. Que el Señor te bendiga.